Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y en esta oportunidad vamos a seguir con semántica. Habíamos estado hablando del significado. Exacto. Habíamos estado tratando los signos, icono, índice y símbolo y esta vez vamos a asociarlo a la lingüística, al estudio del significado y vamos a hacerlo desde los principios que corresponden de cada uno. El principio inicial, el principio icónico y el principio simbólico. Vamos a ver un poco más. Son principios de estructuración de las lenguas naturales, es decir, que estructuran las lenguas naturales. Lo hacen dentro del tejido textual, porque el texto es un tejido, obviamente, en base, estos principios son base de la lengua. Así que vamos a conocer un poco del principio indicial. Bien, vamos a ver. El principio indicial reenvía al hecho de que los seres humanos podemos señalar las cosas que están en nuestro campo de visión, pero desde una visión egocéntrica y antropocéntrica del mundo y se manifiesta en el lenguaje y están regidas por el aquí y el ahora. Además lo podemos ver en el uso de los verbos en las desinencias como un recurso deíctico de tiempo. El yo impone su punto de vista desde una orientación intrínseca. Bien, vamos a ver de qué trata y vamos a desglosar un poco. Cuando hablamos del principio indicial, nosotros decíamos que el índice es el que señala, indica y reenvía alguna cosa que está en nuestro entorno aquí. Pero si dice que el humano, el hombre, tiene una visión egocéntrica y antropocéntrica, si yo te digo, el lápiz está delante de la cámara, pero si vos estás de aquel lado, vos consideras que la cámara está y después está el lápiz y detrás estoy yo. Porque tenemos una visión egocéntrica. El aquí y el ahora somos nosotros. O sea, cada uno habla de acuerdo a la posición que ocupa en el mundo y a la visión que tenemos de las cosas desde nuestro lugar. Por eso lo hace desde este entorno que está cerca, este entorno inmediato. Y así lo hacemos. Desde el yo. Nosotros hablamos del yo, del nosotros y siempre nos ubicamos acá. Y la persona que está allá es él y la persona que está allá es ella y ellos son ellos. ¿Entienden? Entonces es la ubicación, lo hacemos desde nuestra ubicación, desde nuestra visión y desde nuestro punto. Vamos con el siguiente principio, el principio icónico. Cuando hablamos icónico hablamos de semejanza. Lo que yo les decía, el dibujo del lápiz. Bien, vamos. El principio icónico establece cierta semejanza entre la forma del enunciado y a lo que alude o lo que representa ese significado. Y se manifiesta, por ejemplo, a través de las formas lingüísticas onomatopéyicas. Por ejemplo, pum, miau. Miau me representa un gato. Yo escucho miau y es un gato. Yo escucho una bocina y sé que viene un auto. Eso corresponde al principio el principio icónico. Y lo podemos encontrar en el orden lineal, en la distancia y en la cantidad. ¿Pero cómo? Vamos a ver. Bueno, el principio del orden lineal es un fenómeno que tiene que ver con la secuencialidad cronológica y la disposición de los componentes del enunciado. ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, sujeto, objeto, verbo. Pablo compró un auto. Ese es la secuencia del habla que los seres humanos tenemos profundizados y nosotros consideramos y concebimos que la estructura lingüística se realiza de esa manera. Hay otras combinaciones, sujeto, objeto, verbo, puede ser objeto, verbo, sujeto o hay 6 combinaciones aproximadamente. De esta manera es el ser humano que concibe la estructura interna de un suceso. Y en el caso de las construcciones fijas que se hacen por la sucesión temporal, puedo darles un ejemplo. Este gato nace, crece, se reproduce y muere. Ese es un buen ejemplo de secuencia temporal o sucesión temporal. Ahora vamos al principio, veníamos del orden lineal y vamos al de distancia. En el de distancia se aplica en sentido negativo o positivo. La presencia o la ausencia de la relación conceptual. La ausencia de la relación conceptual hace que los
que los elementos se encuentren alejados. Y la presencia de relación conceptual hacen que se permita el reagrupamiento, como es lo que sucede en la concordancia del verbo con el sujeto. Pues no es lo mismo decir María comen, ¿no? Tiene que haber, por la distancia, tiene que concordar. Entonces no podemos decir María comen, tenemos que decir María y Pablo comen. Entonces esa distancia es la que establece la iconicidad, es decir, la semejanza. Tiene que haber una semejanza. Y vamos al último del principio, que está dentro del principio de iconicidad, que es el principio de cantidad. Este es divertido. El principio de cantidad explica la tendencia a asociar una gran cantidad de forma a una gran cantidad de significado y al revés, una menor cantidad de forma a menor cantidad de significado. Ejemplo, agregarle vocales. Por ejemplo, era una larga historia. Entonces, esa repetición de la A varias veces hace significar que la historia era bastante larga. O por ejemplo, la comida estuvo muy muy buena. Me está diciendo que estaba rica la comida o que era de calidad. Entonces, todas estas pautas que aumentan la cantidad de las formas, aumentan también la cantidad del significado. Se hace no solamente en el nivel de pronunciación, sino también en el exceso de formas. Por ejemplo, si yo te digo cállate, no está muy bueno también el principio, y yo en un exceso de formas, para no quedar tan mal y para no hacerte molestar, te digo, discúlpame, estás elevando mucho la voz y estoy ocupado, me gustaría que guardaras un poco de silencio, por favor. Todo ese exceso de forma está reemplazando al cállate. Y es por semejanza, sí, es por semejanza. Y vamos al último antes que se haga re largo, que es el principio simbólico. El principio simbólico se basa en una asociación puramente convencional entre la forma y el significado. Una forma puede relacionar por convención con un significado particular, ya sea por carácter fortuito, pero saben que siempre es motivado, siempre es convencional, aunque en un principio no lo haya sido. En un principio nosotros no recordamos el principio, no sabemos que etcétera significa qué. Nosotros decimos etcétera como algo más. Y significa, creo que significa y más, y qué más, y algo más, algo así. Entonces nosotros no conocemos el origen del significado de las palabras o en qué momento nosotros asociamos ese significado a esa palabra, sino que lo que hacemos es decirla simplemente porque son una convención. Grupalmente una sociedad ha elegido que se llame de esa manera. No conocemos los orígenes de muchas de las palabras o dónde es el origen. Por ejemplo, hay palabras que son del latín, hay palabras que son del griego y no los conocemos, pero nosotros las nombramos de igual manera. Entonces en eso está que no tenemos tanta memoria cronológica de cuándo surgió tal palabra, entonces es arbitrario. Espero que lo hayan entendido, espero que les haya gustado. Dejen comentarios por si tienen dudas y nos vemos la próxima semana en otro video.